Recordarán, Molina Enríquez era un positivista, pero era también un evolucionista. Él creía en que México era un país que iba en una trayectoria evolutiva hacia el progreso y que los factores dinámicos, los actores dinámicos en esa evolución eran los mestizos. Él decía, los blancos pues es la clase de los hacendados, son parásitos, no tienen una idea de nacionalidad porque piensan siempre en Europa y en Estados Unidos y están en decadencia. Los blancos no van a ser factor de unidad ni de progreso. Los indígenas pues están muy debilitados porque han sido víctimas de explotación durante muchos siglos y además están totalmente fragmentados. Entonces los que tienen una idea de la nación son los mestizos. ¿Quiénes son los mestizos? Los mestizos son las clases medias urbanas y son los rancheros, los que no están en comunidades indígenas ni pertenecen a las haciendas, sino son estos propietarios medianos, pequeños pero tirando a medianos, que ya no son indígenas, ya adquirieron los hábitos occidentales, son los que van a sacar al país del atraso y lo van a unificar. Y además, en esto se inspira en Justo Sierra y en Vicente Riva Palacio, que habían escrito sobre el papel de los mestizos en la independencia y en la reforma. Además, pues son los que han liderado las luchas por la libertad. Esta es la visión de Molina Enríquez, que Gambio va a recoger. Gambio está de acuerdo con eso. Es el mestizaje lo que va a salvar a México. Sin embargo, los indígenas tienen un papel importante, ¿no? Hay un geógrafo que se llama George McBride, que escribe un libro muy importante, publicado en 1923, se llama Los sistemas de tenencia de la tierra en México. Y ahí él refuerza la idea de la hacienda feudal, pero ya descubre que en realidad hay, aparte de la hacienda feudal y las comunidades indígenas, hay rancheros, les da mucha importancia a los rancheros, y también hay barruntos en donde aparece un cuarto actor, que son los campesinos mestizos. O sea, que son campesinos, que no son rancheros en el sentido de que no son propietarios, que no son indígenas porque no viven en comunidades históricamente indígenas, sino que viven en pueblos y que para McBride todavía no queda muy claro, pero luego para autores que escriben después, ya este cuarto actor va a tener mucha importancia por la aparición de la política ejidal, de la política de reforma agraria. En el siglo XX vamos a tener una conformación de la población rural por estos cuatro actores, ya la hacienda pero en decadencia por la reforma agraria, las comunidades indígenas que están siendo revitalizadas por la reforma agraria también que les reconoce tierras comunales, pero también por políticas indigenistas, los rancheros que están en una posición más insegura porque no dependen del Estado, no son beneficiarios de la reforma agraria, pero no son poderosamente ricos, no son económicamente poderosos. Y la hacienda, pero la hacienda ya ha perdido importancia, sobre todo en la época de Cárdenas ya pierde importancia. Entonces, esta visión del campo mexicano ya con actores más complejos, pues empieza a hacer que se revisen los estereotipos anteriores. Entonces, pues ya encontramos muchos estudios de haciendas donde esta imagen feudal de la hacienda se desmantela, diríamos. Ya encontramos, digamos, los estudios de Flores Cano, David Brading, pues esos dos son muy importantes, pero hay una serie de historiadores que ya con una visión diferente empiezan a trabajar en la hacienda y empiezan a hacer una historia económica también de tipo diferente. Y esto tiene que ver con la influencia de la escuela que ya mencioné en el primer tema, o sea, la escuela esta de los anales franceses. Tiene figuras como Pierre Vilar o como Fernand Braudel, que empiezan a crear modelos de historia económica utilizando la teoría económica, cosa que antes se hacía muy poco. Y a Braudel además acuña esta distinción entre tres tipos de historiografía, lo que llama él historia de los acontecimientos, que sería la narración de los hechos, ¿no? La historia más tradicional. Historia coyuntural, donde trata de ver la conjunción de ciertos procesos históricos, por ejemplo, el crecimiento de la población con el desarrollo de cierto tipo de productos agrícolas, con el desarrollo de la minería y con los cambios políticos. Si vemos estos cuatro procesos, a ver dónde
dónde se relacionan y qué hay. Y luego el otro tipo de historiografía sería lo que Brodel llama historia de larga duración, que es tomar las constantes de un gran proceso histórico a lo largo de siglos. Brodel escribe esta obra maestra, El Mediterráneo, en la época de Felipe II, en donde toma toda la cuenca mediterránea y ve qué pasa con ella y también cuáles son las coyunturas en donde va cambiando. Y bueno, en México quizás el representante más conocido de esta corriente sería Enrique Flores Cano, que estudia los precios del maíz. Entonces él correlaciona precios del maíz con, por supuesto, mercantilización del maíz y producción, pero también con movimientos sociales. Entonces él encuentra que las haciendas pues no tenían una lógica feudal de simplemente cobrar rentas a sus peones, sino que la lógica de la hacienda era acaparar productos para las épocas de escasez y aprovecharse de las subidas de precios. La clave de la prosperidad de una hacienda estaba en su capacidad de almacenar, sobre todo maíz, pero también otros productos. Y cuando había sequías, entonces sacaba el maíz, por supuesto a precios mucho más caros. La economía de la hacienda siempre era una economía cíclica. El chiste de todo esto era encontrar la complejidad del campo mexicano, que ya no eran la hacienda y las comunidades indígenas, sino que eran más actores con estrategias muy variadas, y que ya en el siglo XX lo que encontramos es que la hacienda, por así decirlo, se va a transmutar en empresas agroindustriales, pero van a permanecer los otros actores, o sea, las comunidades indígenas, los rancheros y los campesinos mestizos. Creo yo que Luis Rosales marcó uno de los hitos en la historia de este actor, que son los rancheros. El otro que había estudiado rancheros antes es un antropólogo estadounidense que se llamaba Paul Taylor, que hace un estudio de los Altos de Jalisco, que escribe un libro que se llama A Spanish Mexican Community, es una comunidad hispano-mexicana. Bueno, pues no son hispano-mexicanos, pero bueno, él encuentra un tipo de población en los Altos de Jalisco muy diferente a lo que se decía del campo mexicano, ¿no? Son pues una población pues mestizo-criolla, con un modo de vida, con una cultura pues muy diferente al de las comunidades indígenas y muy diferente también al de los ejidatarios. Después de Taylor pues viene Luis Rosales y ya hay aquí en el Colegio de Michoacán mismo muchas personas que han estudiado rancheros, otros como Heriberto Moreno, que en paz descanse, que estudió muy bien haciendas, pero todos ellos lo interesante es que están viendo las interrelaciones entre los actores. Yo creo que una interrelación entre los historiadores y los antropólogos a propósito del estudio de la población rural es reconocer los distintos tipos de población rural, no simplemente en términos económicos, o sea, de clase, sino también en términos culturales. Y aquí entra un contemporáneo de Luis Rosales, que es Ángel Palermo. Ángel Palermo, un antropólogo de origen balear y vicenco, que vino con el exilio republicano a España, introduce en México la metodología antropológica de la ecología cultural, que es, de nuevo, esta idea de estudiar la relación entre transformaciones del paisaje y transformaciones sociales y culturales. Pero además él utiliza una terminología que se inspira en los escritos de un antropólogo estadounidense, Julian Stewart. Julian Stewart tiene un libro muy importante que, si no me equivoco, está a punto de ser publicado en español después de 60 años de haber salido originalmente, que se llama Teoría del Cambio Cultural. Y en este libro, Julian Stewart habla de dos cosas muy importantes. Uno es lo que él llama segmentos socioculturales, como contrapuesto simplemente al estudio de clases sociales. Porque los segmentos socioculturales pueden incluir dentro de cada uno de ellos gente de distinta capacidad económica, pero comparten un estilo de vida. Hablaríamos también de una influencia de Max Weber en su idea sobre la importancia del estilo de vida, no solo la producción, no solo el modo de producción, sino el modo de consumo. Estos segmentos socioculturales, pues en el caso del campo mexicano, se reconocen en términos de estos
sectores colectivos, o sea, los rancheros, los campesinos no son simplemente una clase social, porque hay también campesinos ricos, de repente, son un segmento sociocultural. Las comunidades indígenas no son una clase social, son un segmento sociocultural. Los rancheros, más que entenderlos como clase social, hay que entenderlos como un segmento sociocultural. Tienen aspectos en que se pueden comportar como clase social de repente, pero básicamente es un segmento sociocultural, y estudiar la historia de ellos como segmento es muy iluminador. Uno de los capítulos mejores de Pueblo en Vilo es cuando habla de la cristiana, porque uno entiende qué pasó, uno entiende no solo la cristiana, uno entiende los levantamientos campesinos en general, que no son simplemente por cuestiones económicas, cuestiones de explotación, sino en buena medida tiene que ver con aspectos culturales, con la agresión de un modo de vida. Y esto creo yo que es muy importante en el libro de Luis, que después influye en la presentación que hace Jean Meyer en la cristiana.